Al cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos, hoy es martes 9 de octubre de 2018, ya tenemos los temas, ya tenemos los periodistas y estamos listos aquí, en el corazón de la sala de noticias del tiempo para grabar Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual vamos a analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy vamos a hablar de las hipótesis que hay detrás del secuestro del niño Cristo José que fue liberado hoy, de cuáles son las razones y lo que se espera para las marchas estudiantiles de mañana, de cómo va la moción de censura contra el ministro Carrasquilla en el Congreso y de las producciones que se harán en Colombia de la mano de Netflix. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y el tema más leído del día es una buena noticia, la liberación del niño Cristo José, 6 días secuestrados, el hijo del alcalde del Carmen, en norte de Santander. Finalmente se logra con la presión de la fuerza pública esta liberación de este niño, un caso que tenía indignado a los colombianos. Estamos aquí con Alicia Méndez de la sección de Justicia del Tiempo. Alicia, ¿cómo se dio esta liberación? Sobre las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, un grupo de 500 hombres que se encontraba recorriendo la zona rural de este corregimiento fue alertada sobre que el niño podría encontrarse más o menos a 1 kilómetro donde ellos se encontraban, en una vereda que se llama El Cedro. El capitán que estaba al mando de este grupo se desplazó allí con 16 hombres y efectivamente lo encontraron solo y llorando en este punto. Avisaron a sus superiores, se devolvieron hacia Guadualito para entregárselo a su padre y casualmente el papá se los encontró más o menos a media hora de camino por tierra y por eso se hace encuentro sobre la zona. El papá había salido ayer en misión humanitaria con un grupo de personas de la región en búsqueda de su hijo y también lo habían alertado de que lo habían dejado en este punto para que él fuera a recogerlo. Bueno, ¿y qué se sabe? ¿Quién tenía al niño? Nos cuentan que son 3 hombres y una mujer, aparentemente de la delincuencia común, las que estaban al cuidado del menor. El objetivo, vendérselo, escúcheme el término, vendérselo a la guerrilla del ELN o a los pelusos, que son los grupos más grandes que delinquen en esta zona y que es el modus operandi que se desarrolla en la región del Catatumbo. Esa es la primera hipótesis, porque recordemos, y esto es bueno ponerlo de contexto, cuando hubo el rechazo de Colombia frente a este tema, el ELN se pronunció y dijo: nosotros no tenemos al niño secuestrado. E incluso los pelusos también enviaron un mensaje similar. Correcto, los grupos al margen de la ley, aparentemente por la presión que se generó por parte de la fuerza pública, el trabajo de los medios de comunicación, el rechazo de la sociedad, fue tan mediático esto que nadie quiso recibir al niño porque desafortunadamente en la región del Catatumbo es muy común el secuestro de las personas y que se lo vendan a estas redes criminales. Pero a ver, ¿lo querían vender para qué? ¿Para cobrar rescate? El señor alcalde ¿tiene mucho dinero? ¿Cuál es la razón? No se sabe, no es claro y esto sigue en investigación. Hay varias hipótesis. Ellos quieren ser muy prudentes en el manejo de la información, pero se casan en un primer punto con delincuencia común. Esa es su primera fase, pero nos dicen que van a seguir trabajando e investigando qué hay detrás del secuestro de un niño de 5 años frente a una familia, como usted lo señala, que no tiene recursos económicos bastante fuertes. Yo creo que una primera consecuencia para pasar ya a ese tema es que los ojos de Colombia se están posando en una región que tiene muchos problemas, allí hay muchas violencias, hay mucho narcotráfico y seguramente hay que entrar a solucionar los temas de raíz en esa zona. El Catatumbo es la segunda zona con mayor concentración de cultivos ilícitos en nuestro país. Tiene una frontera porosa con Venezuela que facilita la actividad del narcotráfico. Tiene en este momento gran afluencia de nuestros vecinos venezolanos que huyen en esta crisis humanitaria y allí siempre se ha registrado la presencia del ELN con contundencia en la base de los secuestros. Se cree que allí o de esta zona serían las 7 personas que aún mantiene la guerrilla secuestradas, todos civiles, y que el gobierno nacional exige se liberen para que pueda haber un proceso de avance en la negociación entre las partes. Y otra consecuencia que también es positiva es ver la reacción de la gente, porque también vimos un gran sentimiento nacional. Este tipo de cosas no se pueden volver a presentar. Hace unas décadas vivimos casos similares, pero Colombia no puede permitirse que esto se repita.
Ayer nomás acá en Bogotá hubo una gran movilización en la Plaza Bolívar, eso no se veía hacía muchísimo tiempo, y en otras zonas del territorio nacional. Allá en el Carmen también hubo muchas movilizaciones. La comunidad internacional rechazó el secuestro de este niño, un niño de 5 años, un niño que lo primero que dijo fue: me robaron, dentro de su inocencia y su miquito que andaba con él para todo lado. Es un niño víctima de lo que se vive en nuestro país, pero esa solidaridad que hacía mucho tiempo no se reflejaba en nuestro país fue contundente para lograr la liberación del menor. Así es, Alicia, muchas gracias. Con gusto. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a hablar de unas marchas que están previstas para mañana. Marchas que tienen que ver con la educación pública. Las universidades van a salir a la calle a reclamar por mayor presupuesto, por lo que consideran falta de recursos que pone en riesgo la educación pública. Y se presentarán además con incluso ayuda y apoyo de algunas universidades privadas. Marchas en todo el país que ya veremos cuál es la consecuencia que traerán. Estamos con Camilo Peña, redactor especializado en educación del Tiempo. Camilo, ¿qué es lo que motiva estas marchas? Andrés, primero que todo, cuando usted da este panorama, me acuerda mucho de las marchas que se realizaron en 2011 contra el gobierno Santos, claro, precisamente, y que lograron que no se reformara la educación pública. ¿Cuáles son las principales razones que motivan esta marcha? La primera y la más importante es el tema de la desfinanciación. Aseguran que hay un déficit histórico de 3.1 billones de pesos en temas de funcionamiento y 15 billones de pesos en temas de infraestructura. Aseguran que con este dinero pues las universidades no han podido crecer, teniendo en cuenta que año tras año pues va creciendo el número de estudiantes, va creciendo el número de programas y también van creciendo pues en infraestructura, y que por ende necesitan ese dinero. Como bien lo decías, pues se van a sumar las universidades privadas. En Bogotá se estima que se van a unir más o menos unas 11 universidades, en las que está el Externado, los Andes, la Universidad del Rosario y otras más. El movimiento estudiantil pues que está... ¿Por qué se suman las privadas? Ellos dicen que principalmente porque apoyan a las universidades públicas, porque dicen que necesitan mayores recursos, pero también aseguran que quieren que toda la educación sea equilibrada, que no solamente las personas que tienen mayores recursos puedan acceder a una buena educación. Aseguran que por eso la educación está partida, está desequilibrada, y necesitan que haya como un equilibrio para que todos puedan acceder a una educación de calidad. ¿A qué horas van a ser las marchas, Camilo? Bueno, las marchas inician más o menos a las 9 de la mañana. Obviamente van a salir desde las diferentes, hay que aclarar que es a nivel nacional, ¿no? Y que más o menos esperan unas 400.000 o 500.000 personas en todo el país, y aquí en Bogotá esperan unas 13.000 o 15.000 personas. Las marchas inician en las diferentes sedes de las universidades públicas y se dirigen al centro, al Monumento La Mariposa. Cuando lleguen ahí se desplazan hacia la Plaza de Bolívar, y pues allí harán actos pedagógicos. Usted nos mencionaba una cifra, y esa cifra que nos mencionaba decía que era más de 3 billones de pesos el faltante que calculan los organizadores de la marcha. Pero ese es un faltante que no corresponde a este gobierno y que seguramente viene acumulado de otros gobiernos. ¿Por qué en este instante se toma esa conciencia sobre este tema? Exactamente. No precisamente es que se tome conciencia en este tema, o sea, ya desde hace muchos años, desde más o menos 1992, cuando empezó el tema de la Ley 30, pues la educación, dicen ellos, ha estado desequilibrada y no han tenido los recursos suficientes. Digamos que esto ha transcurrido por los años, y llegó un punto en el que las universidades ya no aguantan más. Claro, es claro que a final de año pues las universidades pues argumentan que no tienen más dinero para por ejemplo pagar nómina, para mejorar, capacitar a los profesores. Hay un tema muy importante, y es que los rectores de las universidades públicas aseguran que le piden al gobierno más o menos 500.000 millones de pesos, que es un dinero que se puede debatir pues en el debate del presupuesto de la nación. Ellos aseguran que si les conceden ese dinero, la situación se puede, digamos que equilibrar. Hoy la ministra de Educación... Y ahí está dando usted una pista clave, y es que estamos en la discusión del presupuesto. Exactamente. Hoy precisamente la ministra de Educación aseguró que es muy difícil, digamos, devolver ese déficit histórico de la educación, porque es mucho dinero, pero que van a hacer lo posible para subsanar, digamos, esos problemas que tiene la educación. ¿Y ese esfuerzo es en la ley de presupuesto que se va a tramitar ahora en el Congreso? Exactamente. Recordemos que la educación pública crece de acuerdo al IPS, que es la inflación, y los
rectores dicen que están congelados, pues porque ese índice no está creciendo. Pues entonces hay un tema muy importante que debemos aclarar, Andrés, que las movilizaciones se acaban mañana miércoles y el jueves inicia un paro nacional. Una vez se culminen las movilizaciones en la noche, los estudiantes harán una velatón para dar inicio a este paro nacional. Es un paro nacional que todavía no se ha definido, valga la redundancia si es indefinido o no, y harán diferentes actividades a partir del jueves, como por ejemplo ciclovías, harán pedagogía, pero también aseguran que se van a tomar algunas instituciones públicas, algunas plazas en diferentes lugares de la capital y de otras partes de Colombia. Estaremos muy pendientes. Camilo, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La cifra del día. En la cifra del día nos vamos para el Congreso de la República porque tenemos este dato, 20. 20 fueron los congresistas, los representantes a la Cámara que suscribieron la petición de que se tramite la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Recordemos que ayer el Senado negó tajantemente esta posibilidad, pero como la moción de censura es una alternativa que se puede hacer en cualquiera de las dos cámaras, la Cámara de Representantes tomó otro camino. Estamos con Jorge Meléndez, subeditor de Política del Tiempo. ¿Qué pasó, Jorge? Sí, señor, en efecto, tras la decisión del Senado de negar esa posibilidad, pues un grupo de congresistas, más exactamente de representantes a la Cámara, encabezados por el señor Wilmer León de la Alianza Verde, decidieron que van a tramitar ahora la moción de censura ante la Cámara de Representantes. 20 de ellos, solo se requerían 17, lo hicieron 20, le están pidiendo ya a la presidencia de la Cámara que los deje hacer un debate de moción de censura contra el ministro Carrasquilla. ¿Qué sigue ahora entonces? Bueno, lo que sigue ahora, al igual que lo que pasó en el Senado, es que la mesa directiva de la Cámara resuelva si le da trámite, si eso es legal, si eso es viable, si le da trámite a la moción de la censura. Ese sería el primer paso. En la eventualidad de que resuelvan que sí, que la mesa directiva diga, listo, démosle trámite al debate, se citará a un debate de moción de censura. Acordémonos que en el Senado lo que hubo fue un debate de control político. Aquí ya sería un debate de moción de censura, al cual se llama al ministro y se le dice, vea señor, se le va a hacer una moción de censura por esto y aquello. Allá se esgrimirán, unos acusarán, otros defenderán y el ministro tendrá derecho a defenderse. Y pasan unos días y llega el momento de la votación definitiva. Máximo 10 días va a tener la Cámara de Representantes para convocar a una sesión plenaria en la cual se decida si se vota o no se vota la moción de censura. Pero eso es en el camino en el que la mesa directiva diga que sí. ¿Qué probabilidades hay de que la mesa directiva diga que no? Lo digo por la afiliación política de quienes la integran. Sí, al igual que lo que está en el Senado, digamos, está presidiendo un liberal, hay alguien de la oposición, el señor Inti Asprilla, que está ahí, y el otro representante también, digamos, no hace parte de la oposición, pero todo indica que el proyecto, por lo menos extraoficialmente, hoy, como diría un ex candidato presidencial, hoy todo indica que ese debate va a avanzar. Es decir, que se va a hacer en efecto el debate de la moción de censura. Y quienes lo están convocando dicen que hay nuevas pruebas, que tienen nuevos elementos, que tienen nuevos argumentos y que parte de ellos se centra en que los 117 municipios que de alguna manera tramitaron los denominados bonos de agua. Recordemos que al señor Carrasquilla se le cuestiona porque se dice que él cuando fue ministro durante el gobierno de Álvaro Uribe aprovechó de alguna manera sus influencias para que se tramitara un permiso para que los municipios se pudieran endeudar a futuro para adquirir lo que se denominan unos bonos de agua para construir alcantarillados y acueductos, pero que eso tenía unos intereses muy altos, que el señor Carrasquilla se ganó una plata y que los municipios terminaron en quiebra y muchas de esas obras no se ejecutaron. Y el señor Carrasquilla ha dicho que lo que hizo fue simplemente un plan de gobierno, pero que él no se benefició exageradamente de ninguna manera de eso que sucedió con ese mecanismo. Pero también hay que decir una cosa, y es que el tema no avanzó en el Senado porque se considera que corresponde a hechos anteriores a este gobierno, que no se puede aplicar una moción de censura a un ministro por hechos que ocurrieron en otro gobierno. Que ocurrieron en otro gobierno o por fuera del gobierno, es lo que básicamente lo que dicen ellos, ateniéndose a un concepto jurídico. Incluso algunos decían, eso sería como si ahora a estas alturas se llamara a la persona, a uno de los ministros que estuvieron en el momento en el gobierno del presidente Belisario Betancur cuando se tomaron el Palacio de Justicia y hacerle una moción de censura por lo que pasó entonces. Dicen, eso no se puede, eso tiene que ser por hechos puntuales cometidos en el ejercicio ya como el gobierno en el que se está en tránsito, no de gobiernos pasados. Eso es lo que se está dando. Habrá que ver qué pasa ahí.
las fuerzas políticas obviamente tendrán que alinearse. El Centro Democrático pues ya salió de nuevo en defensa de Carrasquilla y habrá que ver, poner a prueba estas mayorías, porque sería un hecho casi sin precedente en la eventualidad en que se llegue a dar una moción de censura como un ministro en tan poco tiempo, ¿no? Ya veremos entonces qué sucede. Jorge, muchas gracias. Bueno, señor. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, como les contamos al comienzo, vamos a hablar de las producciones colombianas que se vienen de la mano de Netflix, porque su cabeza, su gran presidente, se encuentra en Colombia en este momento y han hecho anuncios interesantes. Estamos con Olga Lucía Martínez de la sección de Cultura del Tiempo. ¿Qué anuncios se hicieron, Olga? Bueno, el más importante es que en Historias de un Crimen, que es como una saga que tiene Netflix, se va a contar la historia de Luis Andrés Colmenares. No me Ese diga. crimen doloroso, tan doloroso que todavía no Doloroso ha terminado y, digámoslo de alguna manera, con mucha audiencia. Sí. Cada vez, debemos contarlo, cada vez que aquí en eltiempo.com poníamos una historia relacionada con ese caso, la audiencia llegaba inmediatamente. Inmediatamente, y es un caso además impune de alguna manera. Entonces vamos a ver cómo Netflix va a contar esta historia. Y para que es de eso Colombia. contaron con los permisos de los papás. Yo en lo que veo es que ellos sí han estado hablando con la familia. Me imagino que tendrán algún tipo de relación para derechos y demás, para utilización del nombre y eso, y más en estos días que el papá de Luis Andrés está muy disgustado porque utilizan una foto, la última foto de su hijo para llamar a fiestas de Halloween, y el Sí, papá algo habló muy y estaba muy irrespetuoso. disgustado. Tiene toda la razón. Muy doloroso, muy doloroso. Vamos a ver cómo sale. No se ha hablado de actores, no se ha hablado del casting todavía ni de la dirección, pero la calidad de Netflix pues nos garantiza que salga algo muy bueno. ¿Qué más contó la gente de Netflix? Bueno, en la plataforma se verá además los sketches de comedia de Liz Pereira y Ricardo Quevedo, que les ha ido muy bien, entonces los van a seguir subiendo, son nuevos capítulos. Distrito Salvaje, que es una... ¿Qué es eso? Es una cinta, es una película protagonizada por Juan Pablo Raba, que cuenta la historia de un colombiano que sale de un grupo armado y llega a la ciudad y le toca enfrentarse a ese otro grupo armado, entre comillas, que es de algún modo la vida civil, y cómo lucha para encontrar un espacio en el mundo. Es muy interesante. Bueno, también mencionan a Ciro Guerra, nuestro candidato al Oscar, con alguna producción también relacionada con el Amazonas. Sí, se llama Frontera Verde y la va a hacer Ciro. Ciro dirigirá y la producirá Dínamo. Y hay para adolescentes Siempre Bruja, que es una serie para los más jóvenes. A ver, ¿y cuál es la producción que tendría como actor a Johnny Depp? No, esa es otra película de Hollywood que va a dirigir Ciro Guerra y que se va a hacer en Marruecos, según entiendo. Es colombiano dirigiendo una estrella de Hollywood. A una estrella de Hollywood. Pensábamos que fuera acá, que nos trajera Johnny Depp, pero no, lo van a llevar a Marruecos. ¿Y cuándo podremos ver todo esto? A partir del año entrante, ya es como lo nuevo que arranca en Netflix. Bueno, y está lo de Nicky Jam Netflix también, la serie. ¿Serie de Nicky Jam? Sí, de Nicky Jam. Reggaetón. Sí, reggaetón. Y pues Nicky Jam es muy cercano a Colombia, muy amigo de Colombia. Bueno, muy interesante que esta apuesta de este servicio de películas y videos por streaming que tiene dominado al planeta se fije en los productores y en los creativos colombianos. Eso está muy bien. Olga, muchas gracias. Con mucho gusto. Y nos despedimos invitándolos a que nos escuchen en las plataformas de Spotify y iTunes. Los invitamos a que estén nuevamente mañana con nosotros aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.